vamos a conversar con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Tiene antecedentes que le menciono para la hora que platiquemos en unos minutos. Él es doctor en teoría política en la Gran Bretaña, en la Universidad de Essex. También la tesis que él realizó estuvo ligada al tema de la seguridad nacional en México. Tiene maestría en comunicación, también estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública en la Ciudad de México desde el año de 2006, profesor investigador en la Escuela de Graduados en Administración Pública, maestro de periodismo, investigador, Premio Nacional de Periodismo 1997, o sea que bueno, tiene pues vastos conocimientos y se ha hablado y se publicó este documento hace muy poco sobre los riesgos que se están corriendo en el caso de el uso de Internet cuando se introduce a Internet en algunas formas datos personales. Y como siempre hay gente que anda viendo por dónde se lo fastidia a uno, pues tenemos que estar más atentos. Vamos a platicar con el doctor Guerrero Chiprés, porque se dio a conocer en México a quienes usan las redes sociales que deben de estar conscientes del hecho de que publicar información personal en Internet implica riesgos para su privacidad. Así lo dice el Instituto Federal de Acceso a la Información. También se trata de proteger los datos personales y el acceso a la información pública de los mexicanos y una serie de asuntos. ¿Cómo está, doctor Guerrero Chiprés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José, me da mucho gusto saludarlo. Yo lo seguí muchísimos años, por supuesto, durante sus transmisiones en México, sí. Y recuerdo un caso en particular cuando nos tocó dar seguimiento a la familia de Mario Aburto, que saltó la frontera. A mí me tocó cubrir ese caso cuando yo trabajaba en la jornada, sí. Y usted hizo el favor generoso de comentar ese trabajo que realizamos un compañero fotógrafo y yo, que nos saltamos la frontera para dar seguimiento a esa nota, cuando la familia del asesino de Luis Donaldo Colosio trataba y consiguió con algún éxito buscar asilo político, y usted mencionó nuestro trabajo en su programa de una manera muy generosa y como siempre balanceada, sin ninguna exageración ni nada. Entonces me da mucho gusto, es un honor para mí estar con usted y estoy a sus órdenes, don José. Bueno, pues le agradezco mucho y bueno, pues qué bueno que tuvo alguna utilidad lo que se hizo en aquella ocasión para efecto del trabajo que recuerdo que realizaron. Pero bueno, ahora estamos conectados al tema de estos riesgos de los datos personales en Internet. ¿Nos puede usted decir exactamente qué es lo que está causando esta realidad y por lo tanto preocupación? Don José, evidentemente todo tiene que ver primero con una idea básica. Para que no exista riesgos, cualquier sistema tiene que estar cerrado. Para que existan oportunidades, todo sistema, y usted lo defendió durante décadas, un sistema tiene que abrirse. Podríamos hablar de economía, podríamos hablar de disposición a una cultura que se enfrenta a otra,
de diálogo entre una persona y otra, y eso estamos viendo con las nuevas tecnologías, que ya ni son tan nuevas, en los últimos 10 años. La probabilidad de que un sistema de información o que utilice nuevas tecnologías se expanda depende también de la cantidad de riesgos que crecen. Entonces, las redes sociales, que son uno de esos sistemas, que son conocidas también como redes de ocio, cuentan con un nivel de riesgo superior al de las redes sociales profesionales. ¿Cuáles son las redes profesionales? Digamos, todas aquellas que no tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los muy conocidos sistemas de Facebook y algunos otros que están en uso común, particularmente en las generaciones que van de, digamos, los 14 a los 30 años. Entonces, se trata de que un sistema abierto es un sistema que incluye oportunidades y riesgos. Entonces, la cantidad de riesgos es directamente proporcional al aumento de la cantidad de oportunidades. Y estamos viendo que a nivel global, y es muy interesante que usted lo mencionara, a nivel global el riesgo y la oportunidad es transfronteriza, es global. Las posibilidades de que la información fluyan, de que el flujo de información genere flujos económicos, desarrollo económico, de progreso, son semejantes a las posibilidades que existen de que el crimen organizado se apropie de datos, de que se aprovechen algunas organizaciones ilícitas de la información privada que se presenta en estas redes prácticamente de acceso público universal, y por esa razón hay una paradoja: al mismo tiempo que el sistema permite un gran progreso, permite un gran riesgo. Entonces esa sería la primera respuesta, que es más o menos conceptual, para tratar de responder a la cuestión de por qué razón un sistema que no tiene fronteras jurídicas, espaciales o tecnológicas definidas genera grandes oportunidades, pero también genera grandes riesgos. Esa sería mi primera respuesta. Sí. Ahora, en el caso de lo que se debe de hacer con estos nuevos instrumentos, o no tan nuevos, pero bueno, digamos que contemporáneos, ¿cuál es la recomendación que ustedes hacen para que no caiga uno en una circunstancia como algunas que han ocurrido? Bueno, en principio le diría que el InfoDF, que es la instancia donde yo trabajo, así como el IFAI, que es la instancia federal garante de la transparencia, así como de la protección de datos personales, y todos los demás órganos garantes que hay en el país, que son 32, como son las entidades, todos ellos estamos desarrollando una cultura de protección a los datos personales, al mismo tiempo que estamos desarrollando una cultura de rendición de cuentas, lo que usted conversaba en un principio, sobre los derechos que tiene el ciudadano de demandar la eficacia del servicio del servidor público, de los programas, del uso del erario, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que existe la exigencia de máxima publicidad sobre lo que hace el gobierno, tiene que existir la exigencia de que el Estado sea capaz de proteger los datos personales en torno a un valor sustantivo, que es el valor de la privacidad. Desde ese punto de vista, quiero recordar simplemente que el pasado 30 de abril del 2010, el Congreso de la Unión expidió una ley en materia de defensa de los datos personales en posesión de particulares. También hay leyes locales, como la ley del Distrito Federal, que protege los datos personales en poder de los entes públicos, es decir, de organismos gubernamentales. Entonces tenemos que avanzar hacia una convergencia de protección de los datos personales que estén en posesión de empresas como en posesión del gobierno. ¿Y qué quiere decir esto de los datos personales? Porque muchas personas que estén haciéndonos el favor de escucharnos deben de tener muy claro que datos personales es una noción muy específica. Datos personales quiere decir toda la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o identificable, tal y como son de manera, digamos, enunciativa pero no limitativa, el origen étnico o racial, las características físicas o morales, emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y el teléfono particular, el correo electrónico no oficial, el patrimonio, la ideología y opiniones políticas, las creencias, las convicciones religiosas y filosóficas, el estado de salud, la preferencia sexual, la huella digital,
el ADN y el número de seguridad social y algunos otros datos. Esos son los datos personales. Ese es el objeto tutelado por las leyes de transparencia en su vertiente de protección a los datos personales. Hay que subrayar también que esta cultura de protección a los datos personales es en México incipiente, sí, pero al mismo tiempo hay que decir que hay una comunidad de transparencia que crecientemente se ocupa del asunto y que ya ha sido capaz de desarrollar algunos principios muy importantes, don José, que yo le menciono muy brevemente porque tampoco quiero que usted deje de preguntarme. Sí. Le menciono, por ejemplo, la idea del principio de consentimiento. Uno tiene el derecho de decidir hasta qué punto se deben usar los datos personales que uno le proporciona a una empresa o a un ente gubernamental. El consentimiento es un principio básico en materia de protección de datos personales. Otro principio fundamental es el de la confidencialidad. Uno tiene el derecho de que le garanticen de que los datos que uno entrega van a ser utilizados exclusivamente para fines determinados y de manera absolutamente confidencial. Hay lo que se llama los derechos ARCO. ARCO sí, es el acrónimo para decir derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de cancelación. Estos derechos ARCO pueden ser reivindicados por cualquier ciudadano que quiere corregir, quitar algunos datos, cancelarlos por cualquier razón, prácticamente en cualquier circunstancia, con la excepción de los que tienen que ver con los datos relacionados con la vida penal. Entonces, me parece que hay una cultura de la protección de los datos personales que es incipiente en México, pero es sólida en términos de que hay una comunidad amplia en todos los estados y a nivel federal que está en disposición de defender esta nueva cultura que tiene que ver con dos vertientes de la vida democrática de un nuevo ciudadano del siglo XXI. Número uno, que todos tienen derecho a exigir información de lo que se hace con el dinero de todos, es decir, con el erario. Sí. Y número dos, que todo mundo tiene derecho como individuo a que se le proteja su privacidad. En este sentido, ya para finalizar esta respuesta, don José, sí, yo diría que en este momento hay 4 grandes amenazas a la protección de los datos personales. Lo que tiene que ver con las batallas mercantiles entre grandes corporaciones que se pelean las bases de datos para ofrecerle a usted tarjetas de crédito, servicios turísticos, compra de objetos, ofertas de almacenes, lo que usted quiera. La otra tiene que ver con la disputa por el poder. Los partidos políticos, que son órganos de interés público, hasta cierto punto tienen, por supuesto, derecho de hacer propaganda política, pero hay un espacio, que es el espacio de la privacidad, que ni siquiera el mismo COFIPE, que es nuestra normatividad en materia electoral, dice que se pueda introducir el partido político, por muy de interés público que sea, de tal manera que invada la privacidad de las personas. En ese sentido, la disputa por el poder y la disputa de los partidos políticos eventualmente se puede volver en un elemento que no es querido, no es deseado, donde no ha dado el consentimiento el elector para que se invada con propaganda o para que se le invada con llamadas telefónicas a través de los famosos call centers. Otro riesgo muy importante, y esto es de radical importancia en México ahora, es el asunto del crimen organizado. El crimen organizado, por ejemplo, puede acceder a las redes sociales, puede acceder a la información pública y privada de las instituciones y de las personas, de modo tal que puede hacer uso de ella para plantear sus actividades ilícitas. Entonces, esas amenazas son muy relevantes y hay que tenerlas en cuenta, y a ellas se agrega la situación de definir cuál es el límite de la seguridad nacional y cuál es el límite de la seguridad para proteger los datos personales. Hay una frontera muy tenue entre seguridad nacional y protección de los datos personales. Yo diría entonces, en resumen, que esas son las situaciones y esos son los riesgos que hay en este momento a este incipiente, pero también muy importante, discurso de protección de los datos personales y de transparencia en el Distrito Federal y en todo el país, don José. Sí. Bueno, creo que este llamado, doctor Guerrero Chiprés, es un llamado muy importante porque creo que muchos hemos sido testigos, si no en lo personal, a través de terceras personas o de lecturas, de infinidad de personas que aprovechan este
medio que tiene ya varias décadas y que continúa en apogeo. Y desafortunadamente, mire, por ejemplo, me imagino que ocurre en muchos países, pero en el caso de Estados Unidos, a raíz de los asuntos ya platicados del terrorismo, verdaderamente se ha llegado a algo que quizás algún experto en seguridad podría tratar de explicar o justificar, pero nada más para mencionarle, si usted, por ejemplo, llama por teléfono a una dependencia de servicio público y usted quiere preguntar cuánto cuesta un servicio, o quiere usted conocer precios, o quiere usted que le aclaren un error que usted cree que se cometió en un pago, etcétera, y le puedo hablar de casi todo horizontalmente. Por ejemplo, tiene usted que darle datos que son precisamente los que usted señala, ¿no? Tiene uno que, exacto, perdonando el término, encuerarse con la persona que está del otro lado en la computadora, o el programa de la computadora, o el teléfono en su caso, si es que se lo contestan, porque ya sabe usted cómo son los de ahora, ¿no? Marque 1, marque 2, marque 3. Cuando llegue usted a marque 0, entonces corta. Bueno, entonces, le preguntan a uno todas las cosas que son privadas. Claro, ¿qué control va a haber? ¿Quién nos asegura después de lo que, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la empresa Sony japonesa, que usted ha de conocer? Claro que sí. ¿Verdad? Y lo que ha pasado con otras entidades, donde en ese afán de disque proteger al usuario, disque proteger al país del terrorismo, de la delincuencia, lo que están haciendo es obtener datos que usted no tiene por qué dar, porque usted habló para otra cosa, y, claro, ¿quién le asegura a usted que esos datos están realmente donde deben de estar y no acaban en manos de gente que los va a usar para otra cosa? Eso es cosa de todos los días en el mundo, usted lo sabe perfectamente. Así que nos encontramos en una especie, si me permite, como de sándwich, donde por un lado, si no soltamos toda esa información excesiva que nos piden, no damos un paso para obtener casi todo. Y del otro lado, si la damos, resulta que ¿quién está controlando la información? Y un día de estos, pues como ha pasado con tanta frecuencia, acaba en manos de grupos delincuenciales, los cuales a veces no están ni aquí ni en México, están en otros lugares, los cuales pues lo paran de cabeza a usted o a su familia o a sus hijos, ¿no? Así que es muy importante este llamado, hacer conciencia, y sobre todo con los más jóvenes, no sé si coincida usted, doctor, porque a veces pues ellos ven el mundo, por supuesto, como lo vi yo cuando tenía esos años, y no ve uno muchas cosas que en realidad están acechando a la persona para en algún momento pues causarle un daño que puede ser gravísimo. Don José, pues usted tiene una intuición que corresponde a la que siempre ha tenido, con una gran agudeza, porque está planteando algo que es común a 3 conferencias a las que yo tuve oportunidad de asistir. Número 1, la conferencia de Lisboa, la conferencia de Estrasburgo y el año pasado la conferencia de Jerusalén sobre datos personales. Sí. En ellos se coincidió en alguna de las mesas en ese tema que usted está planteando, que es que los jóvenes ven a las redes sociales como un espacio privado, un espacio donde realizan su identidad
en contraste con la opinión que tenemos todos aquellos que somos mayores de 40 años, digamos, que vemos que Facebook y otros espacios en las redes sociales son espacios públicos. Entonces, mientras nosotros les alertamos a usar con cuidado sus imágenes y las expresiones que ellos despliegan en ellos, ellos se ocupan más bien en el interés de difundirlos. Entonces ahí hay una paradoja, porque lo que nosotros vemos como inseguridad, ellos lo ven como promoción de una parte de su vida privada en pleno uso y goce de ese privilegio. Y por otra parte, tiene usted mucha razón cuando plantea esta imagen del sándwich, porque por un lado está el Estado de seguridad nacional, por ejemplo el de Estados Unidos, que quiere asegurar los datos de los individuos, y por otro lado está la incertidumbre del individuo que no sabe si esos datos van a ser correctamente utilizados. Y más sencillamente, de un lado está el gobierno, que está en la obligación de proteger a la privacidad del individuo a través de la protección de sus datos personales, y de otro lado están los que llamaremos en general piratas, que se ocupan de tratar de invadir, como lo hicieron en el caso de Sony, con el robo de los datos de datos personales a sus clientes de varios países, que es el caso que usted estaba aludiendo, y después el intento de Sony de suspender su servicio de juegos en Internet, el que se llama Sony Online Entertainment, o SOE, luego de que se descubrió que hubo un segundo ataque por parte de estos piratas informáticos. Entonces tenemos estas paradojas. Los jóvenes que dicen, este es un espacio privado, los que somos mayores, que es un espacio público y hay que tener cuidado. Por una parte tenemos que estar bajo la protección del Estado, pero por otra parte estar sujetos a la incertidumbre de lo personal. Y por una parte estamos sujetos a una gran cantidad de servicios de entretenimiento en Internet, y por otra parte estamos sujetos a que piratas roben los datos personales que nosotros introducimos en esos servicios, que hacen vulnerable nuestra situación económica, para no hablar de nuestra propia identidad y nuestra propia privacidad, don José. Así es. Creo que en esta última expresión suya, pues ahí se concentra, y bueno, pues hay que seguramente, en el buen sentido, ponerle límites, que es parte de la función de lo que es una de las partes del Estado, que es el gobierno, el servicio público, el ponerle límites a ciertas cosas para evitar lo que está sucediendo. Por supuesto, combatir, como se hace en muchos países, a todos estos delincuentes que se dedican a las cosas que todos sabemos, y también pues insistir con los jóvenes que no es un problema de limitarles su libertad y cosas similares que les son muy importantes en esa edad, como le fueron seguramente a usted y a mí, sino que precisamente a ellos les está tocando vivir un mundo donde la tecnología, pues desafortunadamente, tanto tiene su lado maravilloso, como también tiene un lado muy peligroso, y que hay que aprender a manejarse en ese mundo. Pues, licenciado, doctor, me da mucho gusto haberlo saludado, el que nos haya dado esta explicación para que tomemos nota de lo que ya hablamos, y pues como siempre estaremos en comunicación para que podamos alertar, informar y hacer un mejor uso de todos estos nuevos medios que ya calificamos hace un momento. Le agradezco muchísimo su atención, doctor Guerrero Chiprés, y mucho gusto en haberlo saludado tantos años después. Premio Nacional de Periodismo 1997, o sea que bueno, tiene pues vastos conocimientos, y se ha hablado y se publicó este documento hace muy poco sobre los riesgos que se están corriendo en el caso de el uso de Internet
cuando se introduce a Internet en algunas formas datos personales. Y como siempre hay gente que anda viendo por dónde se lo fastidia a uno, pues tenemos que estar más atentos. Vamos a conversar con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Tiene antecedentes que le menciono para la hora que platiquemos en unos minutos. Él es doctor en teoría política en la Gran Bretaña, en la Universidad de Essex. También la tesis que él realizó estuvo ligada al tema de la seguridad nacional en México. Tiene maestría en comunicación, también estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública en la Ciudad de México desde el año de 2006, profesor investigador en la Escuela de Graduados en Administración Pública, maestro de periodismo, investigador. Vamos a platicar con el doctor Guerrero Chiprés, porque se dio a conocer en México a quienes usan las redes sociales que deben de estar conscientes del hecho de que publicar información personal en Internet implica riesgos para su privacidad. Así lo dice el Instituto Federal de Acceso a la Información. También se trata de proteger los datos personales y el acceso a la información pública de los mexicanos y una serie de asuntos. ¿Cómo está, doctor Guerrero Chiprés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José, me da mucho gusto saludarlo. Yo lo seguí muchísimos años, por supuesto, durante sus transmisiones en México, sí. Y recuerdo un caso en particular cuando nos tocó dar seguimiento a la familia de Mario Aburto, que saltó la frontera. A mí me tocó cubrir ese caso cuando yo trabajaba en la jornada, sí. Y usted hizo el favor generoso de comentar ese trabajo que realizamos un compañero fotógrafo y yo, que nos saltamos la frontera para dar seguimiento a esa nota, cuando la familia del asesino de Luis Donaldo Colosio trataba y consiguió con algún éxito buscar asilo político, y usted mencionó nuestro trabajo en su programa de una manera muy generosa y